bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con un servidor aquí, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi amada esposa, y también, hermanos, se encuentra mi hija, que es mi niña, ¿verdad? La niña de la casa, y la bendecimos allá en Yamilet Suárez Ara. Bien, pues hoy vamos a iniciar pues una serie de 3 temas, pero que es un tema muy amplio, pero vamos con la ayuda del Señor a tratar de compartir con ustedes lecciones de fe. Así le hemos puesto a este tema y oraremos para que el Señor nos ayude. Amén. Ayúdanos orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta noche. Bendícenos, Señor, de una manera poderosa, de una manera especial. Háblanos, ministranos, tócanos de acuerdo, Señor, a tu voluntad, pero ministranos de acuerdo a tu palabra. Señor, si esta palabra viene de parte tuya para nuestras vidas, yo te ruego que obres milagros, maravillas, pero sobre todo que la fe crezca, Señor, porque si la fe crece, Señor mío, yo sé que vamos a ser bendecidos abundantemente en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar pues de lleno a este tema y le hemos titulado Lecciones de Fe. Yo creo que, hermanos, esta vida es una escuela, y por ahí hace tiempo compuse un canto que le puse precisamente la escuela de la vida, o la vida es una escuela, y allá en el coro dice, esta vida es una escuela, cada caso son lecciones, el cuaderno nuestra historia, con borrones y manchones. Ese canto para mí es una verdad, para mí, no sé, verdad para los demás, pero en la vida, hermanos, tenemos que ir aprendiendo muchas cosas. Ya hablando bíblicamente, la Biblia nos dice que nosotros venimos de la escuela del Padre, que el Padre nos enseñó en la preexistencia, y que, hermanos, al venir acá, venimos a la escuela del Hijo. Entonces estamos en una escuela de parte de Dios. Todos estamos en una escuela. Algunos serán aprobados, ¿verdad?, al recibir a Cristo en su corazón. Otros serán reprobados, aun cuando su inteligencia sea muy grande. Hermanos, hay quienes no les alcanza su inteligencia para buscar de Dios y entender que con la ayuda de Jesucristo es que podemos aprender las lecciones pues para que podamos crecer en lo espiritual, en lo almático, hermanos, y crecer en todos los aspectos. Pero una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos es la fe. La fe, hermanos, yo creo que es una de las materias de la vida que pues requieren mucha atención, requiere todo nuestro corazón, requiere, hermanos, que humildad, porque para aprender, hermanos, honestamente necesitamos humildad. Cuando nosotros en nuestra arrogancia pensamos que no necesitamos aprender, que no necesitamos, que creemos que ya no la sabemos todo, entonces nos volvemos discapacitados, hermano. Discapacitados para desarrollarnos, discapacitados para aprender, cuando cerramos nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, hoy vamos a entrar en este tema que es interesantísimo, hermanos. Habacuc capítulo 2, verso 4, dice la Reina Valera 1960: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Entonces, aquí estamos, tenemos una base, pues, un cimiento bíblico, hermanos, y nos habla, ¿verdad?, de un antagonismo que hay entre el orgullo y la justicia, entre el orgullo y la fe. Fíjense qué tremendo, porque aquí habla de aquellos que tienen en su alma, que no tienen rectitud en su alma y que se enorgullecen, ¿verdad? Se llenan de altivez, de arrogancia, de soberbia. Esa gente no puede desarrollar su fe, hermano, porque su arrogancia no le permite ver la importancia de ser humilde, ¿sí? De encontrar en Cristo la justificación. Porque recuerden, hermanos, que somos justificados por la fe, y por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el justo por su fe vivirá. Ahora, entonces, ¿qué significa la fe? ¿Qué significa la fe? ¿Cómo la podemos conceptualizar? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo la podemos entender? La misma Biblia nos da el significado, y vamos a ir avanzando, hermanos, en este tema. Primero que nada, fe es fidelidad. Fe es mantenerse fiel. Fíjese lo que dice la Biblia, la versión CJ. Es una versión, hermanos, Corona de Jerusalén, es esa versión. Y dice: he aquí que sucumbe quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Entonces, el que tiene fe se mantiene fiel, ¿sí? El que tiene fe, hermanos, se mantiene en una fidelidad firme ante el Señor. De manera que, hermanos, el que no sucumbe, entrega la fe. Quien no tiene el alma recta. Entonces, esto es importante porque la fe, hermanos, nos va a ayudar a vivir, a mantenernos vivos espiritualmente. Entonces, fe es fidelidad. Hay que mantenerse fieles al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, los que son fieles, hermanos, son aquellos que han mantenido su fe. Acuérdense que tenemos 3 niveles, ¿verdad? Los que son llamados. Dice que hay muchos que son llamados, pero pocos pasan al siguiente nivel, que es el nivel de escogidos, ¿sí? Y pocos son los escogidos. Pero dice que, hermanos, más pocos son los fieles. Y la Biblia dice que los que van a estar con el Señor son los llamados, escogidos y fieles. Los que llegaron a evolucionaron en estas 3, ¿cómo decimos? En estos 3 niveles. Entonces la fe, hermanos, es la que nos va a llevar hasta el tercer peldaño, que es la fidelidad. Amén. Luego, la fe, hermanos míos, también es confianza. Fe es confiar. Hermano, fe no es para que no hayan tormentas. La fe no es para que no pasemos por el fuego. La fe no es para que no pasemos por las aguas. La fe no es para que no pasemos por las pruebas o por el desierto. El Señor dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Pero la fe es confianza. Es confiar, hermano, que a pesar de las situaciones que estamos viviendo actualmente,
Hermanos, nosotros estamos seguros, estamos confiados que el Señor nos va a ayudar. Y si no metiera su mano el Señor, Él sabrá por qué no lo hace. Como cuando los jóvenes hebreos le dijeron que adoraran la estatua de Nabucodonosor, la imagen de Nabucodonosor, y ellos no quisieron. Y entonces dice la Biblia que los llamó el rey y le dijo: le voy a dar otra oportunidad, Cuando escuchen los instrumentos musicales, entonces ustedes se van a arrodillar ante la estatua. Y le contestaron: sepas, oh rey, que no nos arrodillaremos, no adoraremos tu estatua, porque el Dios al cual nosotros servimos, Él nos librará de tu mano, oh rey, y del horno de fuego. Pero si no nos librara, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. ¿Por qué? Porque la confianza de estos jóvenes estaba en el Señor. Entonces, la confianza es que sea que el Señor nos libre o no nos libre, en sus manos estamos. Por eso el apóstol Pablo dice: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y ahí es donde está la fe. Eso es fe. Fe no es decir: hermanos, yo tuve con COVID y el Señor me sanó, aleluya. Como han muerto muchos incrédulos, hermanos. No. Hay mucha gente que ha muerto y tenía fe en el Señor, y se fueron confiando en el Señor, y ahora están en los brazos del Señor, porque creyeron en Él, confiaron en Él. Eso es tremendo. Mire cómo dice la Biblia acá, hermano. La Biblia, lenguaje sencillo. Ese mismo verso que nosotros acabamos de leer para ustedes, hermanos, que es mire, se lo voy a poner acá porque ya me Habacuc. Hebreo. Es una nueva Biblia que estamos... Habacuc 2:4, hermanos. Que no habría. Bueno, ahí le puse Hebreo. Bueno. Habacuc 2:4. Esos babilonios son muy orgullosos, dice, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Miren que las cosas que hay aquí en este texto, hermano. Los babilonios, aquellos que están confundidos, aquellos que mezclan el cristianismo con el paganismo, aquellos hermanos que mezclan las cosas de Dios con el mundo. Esos son babilonios y están orgullosos de ser así. Pero dice: ustedes que son humildes, que están dispuestos a aprender, van a vivir. ¿Por qué? Porque confían en mí, dice el Señor. Entonces, amado hermano, no importa la situación que estés pasando, yo le voy a decir una cosa: usted ya creyó en el Señor, pero está pasando por el desierto, por momentos de angustia, por momentos de dificultad. El Señor no dice que no vas a ir, que no vas a pasar por el hospital, que no vas a ir a una cárcel. El Señor no dice que no vas a pasar por momentos críticos, pero dice que a pesar de que pasemos por esas situaciones, Él espera que nosotros confiemos en Él, pero que confiemos con humildad. Hermano, la gente humilde confía en el Señor. La gente arrogante confía en sí mismo. ¿Me entiende? La arrogancia, hermanos, del ser humano, a mí me da no sé qué, que seamos tan arrogantes y que pensemos: no, yo soy pero tan inteligente y tan fuerte que yo puedo solo. ¿Para qué voy a molestar a Dios? Hermano, necesito a Dios. ¿Qué arrogancia, ¿verdad? Y ya voy a empezar como la otra vez de los vecinos. Pero la verdad que hay gente así, hermano, que confían en sí mismo, en sus atributos, ¿verdad? En su inteligencia, en sus capacidades,
Pero los que son humildes, hermanos, confían en el Señor. Amén. Ponga su confianza en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, confíe en el Señor. Eso es fe. Estamos hablando, hermanos, de esta palabra que solamente tiene 2 letras, fe. Fíjese, es una sílaba, pero también es una palabra. Y esa palabra fe en el diccionario Strong, hermanos, en la Biblia, pues, el diccionario Strong dice que viene de la palabra emuná, que es una palabra hebrea. Y esa palabra significa firmeza. Una persona que tiene fe está firme, no está fluctuante, no está inseguro. Una persona que tiene fe tiene seguridad. Una persona que tiene fe, hermanos, es fiel, tiene fidelidad. La fe es fidelidad, pero también es honradez. ¿Sí? Y fíjense que esa palabra emuná, que es fe, tiene que ver con lealtad. Es veraz, es verdad y tiene que ver con estabilidad. Una persona que tiene fe, hermanos, es una persona que se mantiene leal. ¿Sí? Y me gustaría que usted buscara, investigara qué significa lealtad. Ayúdame, hija, qué significa lealtad, porque tal vez mucha gente no entiende la palabra lealtad. Sí creen en el Señor, buscan de Dios y todo, pero no se mantienen leales. No tienen, no han desarrollado esa capacidad de ser leales. Son leales mientras les vaya bien, mientras le den por su lado. El día que no estén de acuerdo en algo, dejan de ser leales. ¿Sí? Entonces, pero sí que dice. Es una devoción de una persona o ciudadano con un estado, gobernante, comunidad o persona, causa o a sí mismo. Entonces, la lealtad, hermanos, tiene que ver con mantenerse fieles, como decía aquí la hermana, tanto a un gobierno, a una institución, a una persona, en este caso a Cristo, ¿sí? Leales, hermanos, también a la misión en la cual el Señor nos ha puesto, y también, hermanos, al ministro que el Señor nos ha dado como pastores. No podemos decir que tenemos fe si no estamos siendo leales. Ahora, la estabilidad es importante. La fe tiene que ver con estabilidad. Ser estables en lo que creemos, en lo que confiamos, en lo que, hermanos, enseñamos y en el lugar donde estamos. Bueno, pasemos a lo siguiente, hermanos. También es seguridad. Ya lo acabamos de ver allá. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, estar seguros que aquello que nosotros creemos va a venir. Un ejemplo, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que Jesucristo viene otra vez por su iglesia, por su amada, por su novia. Y esa es una certeza que tenemos, que no lo podemos obligar a otros a que lo crean. Lo predicamos, lo enseñamos, lo aseguramos. Pero, hermanos, cada quien tiene la responsabilidad de creer, ¿sí? O de no creer. Amén. Ahora, también, hermanos, fe es convicción. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Es interesante esto, hermano, porque la fe es un cimiento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, no podemos obligar a nadie a que crea
en aquello que solamente se cree por la fe. Porque quien solamente cree por lo que ve en sus ojos naturales, o por lo que oye en sus oídos naturales, por lo que percibe en sus sentidos, esa persona está discapacitada de los ojos espirituales, de los oídos espirituales, de los sentidos espirituales, porque no ha puesto fe. ¿Sí? Porque la fe, hermanos, es convicción. Se lo voy a leer en otra versión. Mire, la Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Yo tengo la fe y la confianza y la seguridad que el Señor va a bendecirnos abundantemente, hermanos. Y cuando hablo de bendiciones me refiero a cosas espirituales y a cosas materiales, económicas, hermanos, y de todo tipo de bendiciones. Y la estamos llamando, porque también llamar las cosas que no son como si fuesen es fe. Tener la seguridad, hermano. Entonces, miren, pero acá dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hermano, yo no vi cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Yo no vi cuando resucitó. Yo no vi cuando Él ascendió al cielo. Yo no veo con mis ojos terrenales, físicos, que el Señor esté a la diestra del Padre. Pero lo creo porque la Biblia lo dice. Eso es fe. Eso es fe. Por eso, ¿verdad? Mucha gente que según ellos son sabios, hermanos, en su propia opinión, no entienden el Evangelio, no entienden la palabra del Señor, porque, hermanos, las cosas espirituales se tienen que creer. Se deben creer. Por eso el Evangelio, hermanos, no se impone, pues. El Evangelio no se impone, el Evangelio se expone. ¿Sabe por qué? Porque la fe, hermanos, se aprende. La fe se aprende. Y aquí vamos a entrar ya en materia, hermanos, con la ayuda del Señor, porque el tema es lecciones de fe. La fe tiene muchas facetas y muchas presentaciones. La fe es un don, la fe es una puerta, la fe, hermanos, es un fruto. La fe, hay muchas cosas que son fe. Pero vamos a ver aquí, hermanos, que la fe se aprende. ¿Sí? Estamos en la escuela del Hijo. Y entonces el Hijo, el Señor Jesucristo, quiere enseñarnos con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, que la fe podemos adquirirla por medio de un aprendizaje. Mire, Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice. Fíjense que esta frase, hombres de poca fe, hermanos, el Señor no la usó para agredir, para violentar o para molestar a la gente, sino que la usó de una manera amorosa, cariñosa. Mucha gente interpreta la Biblia de acuerdo a sus emociones, ¿verdad? Y aquí el Señor le dijo, hombres de poca fe, incrédulos. No, hermano, esas frases tienen otras connotaciones. Porque estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de José Manuel. Porque si José Manuel le hubiera dicho, tal vez sí, José Manuel le haber dicho así durísimo. No, pero fue el Señor Jesucristo. Ahora, este texto, nótelo bien, Mateo 6:30. El Señor le dice,
no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Mire cómo dice la siguiente versión, en este mismo texto, Mateo 6:30. La Biblia, lenguaje sencillo. Dice, si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, mire lo tremendo, ¿acaso no hará más por ustedes? Dios se preocupa por las flores, se ocupa de las flores, hace muchas cosas por ellas y viven poco tiempo. En la mañana nacen, al mediodía crecen y al atardecer se mueren. Ahora dice, mire lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Y aquí es donde yo, hermanos, en esta es donde el Espíritu Santo, no yo, sino el Espíritu Santo me abrió mi entendimiento y digo, wow, la fe se aprende. Jesucristo es el maestro de maestros. El Espíritu Santo, el Paráclito divino, también es un maestro, nos enseñará todas las cosas. La vida es una escuela en la que, hermanos, el Señor nos ha inscrito para aprender fe. Entonces el Señor en esta semana, y no solamente esta semana, sino en toda nuestra vida nos va a estar enseñando, hermanos, fe. Nos va a dar lecciones de fe. Un ejemplo de lo más cercano que he vivido es que yo esperaba, ¿verdad?, en este aniversario unas 60 personas y conseguí seis mesas y 60 sillas. Pero el sábado el Señor nos sorprendió. Y yo, cuando comenzamos con el aniversario, no teníamos ni un peso en caja. Y yo decía, le voy a preguntar a los hermanos si están dispuestos a que hagamos esto. Y si no, pues... Y el Señor me habló, me ministró en mi espíritu. Y me hizo entender que mi fe debe estar en Él, no en la gente. Porque los seres humanos fluctúan, cambian, pero Dios no cambia. Él es fiel, permanece para siempre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Deja de esperar en los clientes, deja de esperar en la gente, deja de esperar a ver a qué hora alguien viene No, confía en el Señor y el Señor va a proveer todo. No teníamos ni un peso para nuestro aniversario y el Señor empezó a proveer. Un hermano dijo, yo voy a dar, hermanos, la alimentación y voy a conseguir una taquería que venga y dé la comida. Hermano, yo voy a hacer los tamales. Hermano, yo voy a pintar el logotipo. Yo voy a pintar la iglesia. Yo voy a ir, hermano, a pintar. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Unos hermanos que ni llegan a la congregación dijeron, yo voy a pagar las cortinas. Hermanos, las flores y muchas otras cosas que se me pueden estar pasando, empezó el Señor a fluir y empezó a decirme, te voy a enseñar a confiar. Aleluya. Y me dio una lección de fe tremenda. Suplió todo y hasta nos quedó en caja. Y entonces el Señor dice, hombres de poca fe. ¿Y eso qué significa? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, mi amado hermano. Debemos aprender a confiar en el Señor. Tal vez durante toda nuestra vida no hemos aprendido, pero aquí estamos en la vida todavía. Aquí estamos en la escuela todavía. No nos han reprobado todavía. Estamos todavía, hermanos, en los primeros trimestres tal vez de la vida, de la escuela, de esta vida, hermanos. Y el Señor nos dice, deben llevar esta materia.
la materia, la asignatura de la fe. Amén. Ok, entonces, veamos entonces adelante. Esa palabra, hombres de poca fe, viene de oligopistos. ¿Sí? Oligopistos viene está en el numeral 6, 3640, es griega esta palabra, hermanos, y es la palabra que usa el Señor. Son oligopistosis, hombres de poca fe. Es decir, una persona incrédula, que le falta confianza en Cristo, que tiene poca fe. Y en la etimología, hermanos, o sea, la raíz etimológica, esto de etimología son palabras que componen otras palabras, ¿sí? No recuerdo cómo se llaman esas palabras compuestas. Oligopistos es una palabra compuesta, ¿sí? Incrédulo es una palabra compuesta que está, hermanos, conformada por la palabra oligos y la palabra pistis. Oligos, hermanos, es diminuto, breve, pequeño, tiempo. Y pistis tiene que ver con estar persuadido, con creer, con convicción, con confianza en Cristo para salvación, con fidelidad. Entonces, cuando combinamos ¿cómo decirlo? Unimos estas dos palabras, se está diciendo que es una fe diminuta, una fe muy breve, que dura poquito. ¿Ya? Una persona que dice, no, yo sí creo en el Señor y yo sé que el Señor está conmigo y el Señor me va a ayudar. Y cuando pasan las pruebas, se aleja del Señor. Esa persona es un oligopistos, ¿verdad? Y es decir, tiene una fe breve, una pequeña convicción, cree por breves tiempos, por un periodo de tiempo. Es fiel, hermanos, pero breve tiempo. Sí, está claro eso, ¿se entiende? ¿Se entiende ahí, hermano? A ver. Bueno, el diccionario Bain, Nuevo Testamento, dice que la palabra oligopistos literalmente dice es una persona pequeña de fe. Es un término usado solamente por el Señor. Fíjese qué tremendo. Yo no le puedo decir a usted que es un hombre de poca fe, porque el Señor sabe su fe, si tiene o no tiene fe. Pero el Señor la usó y dice que también ese término es una tierna reprensión. Es lo que estaba diciendo hace rato, ¿verdad? No es que el Señor le dijo, hombres de poca fe, hijos del diablo. No. Eso ya algunos que se les va la lengua, ¿verdad? Y insultan a la iglesia. Pero hermanos, todos en algún momento hemos sido oligopistos. En algún momento nuestra fe ha sido pequeña, breve, diminuta. Pero el Señor usó hombres de poca fe como una tierna reprensión. Pero ¿cuándo es que tenemos una pequeña fe? Cuando nos enfrentamos ante la ansiedad. Cuando estamos frente a una situación que genera en nuestra alma ansiedad, hermano. Y ese tema de la ansiedad es un tema tremendo, porque hay gente, hermanos, que por ansiedad comen, por ansiedad se van a tomar, por ansiedad hacen muchas cosas. Claro, eso no es una justificación. Eso es que les falta fe. Son hombres de poca fe. Ahora, estamos hablando de lecciones de fe. ¿Quiénes necesitan lecciones de fe? Yo me voy a adelantar un poquito, pero todos necesitamos lecciones de fe, todos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos.
Todos estamos en la escuela de Cristo, en la escuela del Hijo. Mire, necesitan lecciones de fe los miedosos. No, ese no soy yo, a mí no me toca ahí. Hermano, usted también ha sido miedoso. Que no lo reconozca es otra cosa, ¿ah? Cuando alguien dice, a mí me vale, no le vale tanto. La verdad no le vale tanto. Son frases usadas por el mexicano o por el ser humano solo para esconder el miedo. Pero hermanos, ¿quiénes necesitan lecciones de fe? Los miedosos. Mire, Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Acuérdense que hombres de poca fe son personas que están aprendiendo fe. El Señor les dijo, veo que todavía necesitan aprender a confiar en Dios. Esos son hombres de poca fe, que necesitan aprender a confiar en Dios. Y le digo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No los está regañando, no los está insultando. Es una tierna reprensión hacia ellos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué te atemoriza, hermana? ¿Qué te trae temor? ¿Qué te provoca miedo? Hermano, por ahí dice temor. Sí, bueno, se lo voy a leer en otra versión. Veamos pues cómo dice esta versión de la Biblia latinoamericana. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen, oligópistos. Qué miedosos son. ¿Qué nos provoca miedo, hermano? Porque mire, ¿quiénes son los que deben aprender fe? Los miedosos. ¿Usted tiene miedo? No, hermano. Pastor, ¿y usted? Amén. Levanten la mano quienes tienen miedo. Yo. Muchos tenemos miedo a muchas cosas o a algunas cosas. Hay quienes le tienen miedo al perro. Y yo mire, perdón, que el Señor reprenda al enemigo. Yo no le tengo miedo a otras cosas, pero, hermano, si me sale un perro ladrando, tengo miedo. Y hay otras cosas que muchos de nosotros no nos atrevemos a reconocer que tenemos miedo. Pero el miedo, hermanos, todos lo sentimos. Le preguntaron a Julio César Chávez, uno de los, a mi gusto, ¿verdad? El campeón de campeones aquí en México, hermanos, imagínense, 80 y tantas peleas invicto. Y le preguntaron si él alguna vez sintió miedo cuando iba a enfrentarse a alguien. Y dice, siempre. Cada vez que empezaba la pelea o que iba yo al ring, yo iba con miedo. Pero aún así lo enfrentaba. Le preguntaron a Chespirito, oiga, ¿qué es un verdadero superhéroe? Y él dijo, pues yo creo que un verdadero superhéroe es el Chapulín Colorado, dice. Porque Superman, Batman, todos esos superhéroes se presentan como personas que no tienen miedo, que no le temen a nada. Pero el Chapulín Colorado, a pesar del miedo, enfrentaba a sus adversarios. Entonces, hermanos, todos hemos tenido miedo. Todos hemos pasado por momentos de miedo. Entonces, la lección de fe es para nosotros. El Señor sabe nuestros miedos. Ahora, Señor, ayúdanos.
Tengo miedo de esto, tengo miedo de aquello, tengo miedo que me vaya mal, Señor, en mi trabajo, tengo miedo que no tenga yo alimento para mañana, tengo miedo de muchas cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar de otra palabra, pero qué miedosos somos. Y el miedo, hermanos, está bien que lo sintamos, pero que el miedo no apague nuestra fe. Aún con miedo tenemos que enfrentar los problemas. Con miedo tenemos que atravesar el desierto. Con miedo tenemos que enfrentar al enemigo. Con miedo, como sea. Pero que ese miedo, hermanos, no opaque nuestra fe. No sé cuántos me están entendiendo. Pero si usted está entendiendo esta palabra, dígame un amén. Escríbale, amén. ¿Sí? Ok. Miren, ¿quiénes más deben aprender fe? ¿Quiénes deben llevar estas lecciones de fe? Los que se preocupan. Yo no sabía cómo ponerle aquí y le había puesto los preocupones. Pero, hermanos, los que se preocupan. ¿A quiénes? Dígame, hermanos, ¿quién no se ha preocupado alguna vez en esta vida? Que no me vengan, ¿verdad? Los grandes predicadores, los superhéroes, ¿verdad? Que aparentan y dicen, no, usted no se debe preocupar por nada. No, todos nos preocupamos por algo. Amén. Pero mire, el Señor, Mateo 16:8, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ustedes, los que están aprendiendo a confiar en Dios, porque andaban con el maestro de maestros, ¿por qué piensan dentro de ustedes que no tienen pan? Se lo voy a leer en una versión actual, para que entendamos lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. Yo sé que usted entiende esto, pero vamos a ver, tal vez haya personas que necesitan un poquito más de explicación, como en el salón, ¿verdad? En el salón les digo, a ver, ¿cuántos entendieron ya la suma? Ya, maestro, y mire que ahí, acá y así, se hace así para allá y para allá. Ok. ¿Quién no le entendió? Y vuelve a hablar el que sí le entendió. Y le digo, ya, hijo, ya te escuché, tú sí le entendiste. Pero hay otros niños que no le entendieron. A ver, tú, hijo, ¿le entendiste? No, maestro. Ah, bueno. Hay quienes sí le entendieron ya en esa versión. Pero mire esta versión. En la Biblia BL 95 dice, Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Porque no tienen pan? ¿Qué les preocupaba? La provisión. Les preocupaba la provisión. Yo le decía ayer a unos hermanos, yo agradezco a Dios por mi esposa y por mis hijos, porque a nosotros nos pasó el Señor como al apóstol Pablo, y nos enseñó a vivir en abundancia y en escasez. Como dijo alguien, el Señor, hermanos, nos enseñó a comer en banquetes y a veces en banquetas. Entonces, cuando hay alimento en la casa, gloria a Dios, que bien, hay comida. Pero cuando no hay, mi esposa ni mis hijos se quejan. ¿Verdad? O a lo mejor le pasa como el cubano que le preguntaban cómo le va en Cuba. Bien, ahí no nos podemos quejar de eso. O sea que les va bien. No, es que no nos podemos quejar literalmente, digo. Entonces a lo mejor por eso dice mi esposa, no nos podemos quejar. Pero la verdad, hermanos, hay gente que se preocupa mucho por la provisión. No hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay pan. Si no hay trabajo, no tengo para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar esto, ahorita todo se paga, hermano, hasta el agua. Entonces hay cosas que nos preocupan, pero mire, confíe en el Señor.
No se afane, no se preocupe desmedidamente. Es normal que usted se ocupe, ¿verdad?, en que haya provisión en su casa. Pero preocuparse y andar, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no sé qué voy a hacer. No. Así no. ¿Sabe cómo? Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi pronto auxilio. Ayúdame. Tú dices en tu palabra que le das de alimento a las aves que no trabajan ni hilan. Pero yo sí trabajo, Señor. Y te agradezco por mi trabajo. Provéeme. Y el Señor va a proveerle. No te preocupes desmedidamente. Porque la gente que se preocupa, hermanos, terminan enfermos. Y les digo porque hay mucha gente, no uno, dos ni tres, que dicen, pastor, yo ya fui con el doctor y no me encontraron ninguna enfermedad. O sea, que me dijo el doctor que yo me dé unas vacaciones. Porque los doctores apenas pueden, saben pues el asunto de la medicina, pero no entienden lo espiritual. Y entonces lo que dicen, usted necesita unas vacaciones. Pero hay gente que se va de vacaciones, hermano, y se lleva su computadora o se llevan los problemas para allá y allá están preocupados y habla por teléfono a ver cómo va el trabajo. Y no les sirvió de nada estar en vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en realidad necesitamos? Reposar, confiar, creer, tener la plena seguridad, la certeza, la confianza, hermanos, de que el Señor nos va a proveer. Nos va a proveer. Nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, hermanos, ¿por qué se preocupa? Porque no tiene pan. Porque no tiene, hermanos, para pagar ciertas cosas. Hoy un hermano me decía, es que fíjese que tengo que pagar muchas cosas. Bueno, lo que tenemos que hacer es, hermanos, endeudarnos menos. Ahí sí ya corresponde a nosotros, ¿verdad? Endeúdese menos. No vaya con Electra. ¿Sabe qué? Vine a buscar un préstamo. ¿Para qué? No, espere en el Señor. Hermano, tuve que ir a Coppel para sacar un dinero porque necesita. Confíe en el Señor. Deje de estar endeudándose más. Es un consejo, hermano. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes más necesitan lecciones de fe? Y aquí vamos a ir cerrando porque ya tenemos, ¿cuántos minutos ahí, mija, en la transmisión? 48. Ok. Los que dudan, pregunto, ¿quién nunca ha dudado? Hasta José, hermano. Ya es que cantaba, pero lo dudo. Bueno, mire, Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿O dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es dudar, hermano? Ya dejamos claro, yo no sé, bueno, para mí es claro que todos dudamos. Un hombre se acercó y le dijo, ¿tú crees, Señor, por favor? Le pidió al Señor que sanara a su hija, creo que era su hija o su hijo. Y el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Señor, ayúdame en mi incredulidad. La verdad tengo dudas, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Ese hombre fue sincero. Señor, yo tengo dudas, perdóname. Dígaselo al Señor con confianza. No hagamos alarde de fe, hermanos. No hagamos alarde de fe. Eso es arrogancia. Eso es altivez. Me da tristeza que hayan hermanos que ponen, ¿verdad? No, que aquí, que la fe, que allá. Y a veces hasta predicamos así, ¿verdad? Haciendo alardes de fe, de super fe. Pero no, hermano. Todos en algún momento tenemos dudas.
Pero por favor, no ande declarando dudas cada rato. Tampoco. Tenemos dudas, sí, pasan momentos. Pero dice el Señor, ¿por qué dudaste? ¿Qué es dudar, hermano? La palabra dudar viene de la palabra distazo. En el numeral G1365 del diccionario Strong usted lo puede estudiar. Y dice que es propiamente duplicar. ¿Sí? ¿Qué es duplicar? Tiene que ver con una dualidad de pensamiento, con dos tipos de pensamientos. ¿Será o no será? ¿Ser o no ser? Ya ven, ¿será que el Señor me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Qué va a pasar? Mentalmente dice, es vacilar en opinión. Alguna vez usted dice, amén, yo sé que el Señor está conmigo. Lo dice la Biblia y lo creo. Pero ya cuando estamos pasando momentos críticos, decimos, ¿será que el Señor está conmigo? Y vacilamos en nuestra mente. Y a veces cuando opinamos. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a la gente, no dude, no vacile? Hermano, le voy a usar esa palabra vacilar en un sentido literal, pero como nosotros ocupamos esa palabra, no lo haga como chiste. De veras. A veces decimos, ay, es que yo soy, no sé, soy muy tonto. No, soy muy torpe. No, tampoco, no vacile con eso. Y qué bruto soy. No. No. Si el Señor le ha puesto la mente de Cristo, si el Señor, hermanos, ha cambiado nuestra mentalidad, no vacile en ese sentido. Pero vacilar es estar entre dos pensamientos. Vacilar es desconfiar. Es estar en dos caminos. Dudar implica incertidumbre acerca de qué camino tomar. Dice que dudar, hermanos, o distazo, son creyentes de poca fe. Estar en una ansiosa inquietud. Eso es dudar. Todos hemos dudado en algún momento. Todos. Por eso necesitamos aprender fe. Y si Dios lo permite, para mañana vamos a estar hablando de cómo la fe evoluciona. Pero por hoy, hermanos, creo yo que hemos entendido que todos necesitamos aprender fe. Estamos en la escuela del Hijo y el Señor quiere que nosotros desarrollemos nuestra fe. La fe que Él ya ha puesto en nosotros. Esa fe que tenemos. Amén. Usted tiene miedo. Usted tiene preocupaciones. Usted tiene dudas. Tenga fe. Confíe. Mire, cuando usted empieza a confiar, va a haber enfermedades que ya no van a estar en usted. ¿Por qué? Porque la incredulidad, la preocupación, el miedo, hermano, la duda trae enfermedades físicas, primero emocionales y después físicas. Pero cuando comenzamos a confiar en el Señor, mi amado hermano, hay enfermedades que cuando venimos a ver se fueron. Porque la preocupación se fue, el miedo se fue, la duda se fue. Y con ello se llevó también a sus achichicles. Porque, hermanos, hay enfermedades que vienen derivadas de las preocupaciones, de los afanes. Pregúntele a un doctor. A lo mejor usted ha pasado por eso, ¿verdad? Va y usted no tiene nada, señora, usted no tiene nada. Usted lo que tiene es que está preocupado. Entonces, y no tiene algún medicamento para la preocupación. No. Usted lo que necesita, dicen algunos psicólogos o psiquiatras, usted necesita un antidepresivo. No, usted necesita fe. Fe. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aumenta nuestra fe. La necesitamos. Yo necesito lecciones de fe. Enséñame.
Necesito confiar, creer, estar seguro, ser fiel, establecerme. Necesito tu ayuda, Señor. Cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, yo estoy seguro que también, Señor, necesitan lecciones de fe. Ayúdalos, ministranos. Espíritu Santo, por favor, que esta palabra, Dios mío, traiga fe. Siembre fe en su espíritu, en su corazón, en su mente espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, nos vamos a estar viendo con la ayuda del Señor mañana a las 8 de la noche y les espero aquí. Amén. Mandamos saludos a nuestro hermano Víctor de la Cruz, a donde se encuentre. Dios te bendiga, amado hermano. Confía en el Señor. El Señor está contigo, ¿verdad? El Señor es especialista en limpiar nuestro expediente. Y yo soy un testimonio vivo de que el Señor perdona nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro pasado. Él lo enterró y Él dice en su palabra: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Así que vienen cosas nuevas para usted y para su familia. Dice el Señor que por cuanto creíste, verás la gloria de Dios en tu vida. Que el Señor le bendiga, hermano. Y pues no sé si hay algunos hermanos más que saludar allí, si me permites. Aquí tenemos a la hermana Laila Ochoa Márquez y su esposo, el hermano Manuel Suárez Méndez, Rosario López, Sandy Lisbeth, Felipe Osorio. Tenemos también a los hermanos que se han conectado y todos los hermanos que nos vean en YouTube, que nos ven en Facebook, que también de alguna manera nos ven, hermanos, en Instagram, en TikTok, en TokTik y donde quiera. Dios los bendiga a todos, que el Señor les guarde. Amén. Adiós.